A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Economía y Negocios a través de Telesucesos. Por responsabilidad de un medio de comunicación, tenemos que topar temas muy importantes para el país, ya que se viene una contienda electoral que yo, por ponerle en términos futbolísticos, esto no es un partido para ganar el campeonato, es un partido para no descender a la Serie B, es un partido para no caer a lo más bajo, ¿no? El país vive momentos muy complicados, antes de la pandemia ya de por sí, políticas, problemas de corrupción, un problema de un gasto absurdo del gobierno anterior, y sumado con todo lo que se vino posterior, las protestas del mes de octubre del año pasado y esta pandemia que tanto daño ha hecho a la economía mundial y el Ecuador más, ya que era un país que no tuvo reservas, no estuvo preparado, ninguno estuvo preparado, pero el Ecuador menos realmente. Escucho amigos de otros países que reciben bonos del Estado, bonos a las empresas, aquí no hay nada para nadie. Pero bueno, es responsabilidad, decía yo, y es por eso que quiero invitar a personas que nos ilustren un poco, no desde un punto de vista sesgado, de una visión, de un grupo, de un sector, sino más amplio, para ilustrar y hablar. Mi invitado el día de hoy es el doctor Gerardo Villacreces Carro, a quien conozco porque sigo su columna del Diario del Comercio y lo he conocido de manera importante hace muchos años. Gerardo, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, feliz de estar en tu programa. Bueno, Gerardo, uno de tus artículos, recuerdo uno de los primeros que leí tuyo, de los más leídos del Comercio, fue aquel que hablabas de los emprendimientos y hablabas de la dolarización, entre otras cosas. Hablemos de la dolarización, pero ¿sabes qué? Me gustaría dirigir este programa a todo el mundo, obviamente, pero sobre todo a estas personas que no supieron qué fue vivir sin dolarización. Explicarles que nos tocaba de mañana llamar al banco a ver en cuánto está el note cambio. Que yo ganaba 400,000 sucres o 1 millón de sucres o 5 millones, pero cada vez no sabía si eso me iba a alcanzar a pagar la cuota del auto. Así es. Hagamos un compendio de esto, por favor. Gracias, José Luis. Efectivamente, como tú bien anotas, en el año 99 el Ecuador llegó a una crisis económica terrible, fruto de la expansión monetaria relacionada con el sucre, que era la moneda vigente en aquella época, y esto produjo justamente un cataclismo económico. ¿No es verdad? Que las personas que vivimos aquella época sabemos lo que implica, como tú bien anotas, y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad informar y poner en conocimiento de miles de millennials que van a votar el próximo 7 de febrero y no conocen eso, no se dan cuenta el grave riesgo que implica tener una moneda que sea irresponsablemente manejada, como fue el sucre en su oportunidad. Y un grupo y un sector de votación que es la mayoría. Sí. Además, yo considero, no sé qué opinas tú, una irresponsabilidad haber dado el voto facultativo a jóvenes de 16 a 18 años. No por nada ofensivo, perdóname, yo soy padre, tengo hijos y no creo que un hijo mío, ni tuyo, ni nadie a los 16 años tenga un criterio para tomar una decisión. Va a ser más un tema de emoción o de modas, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo contigo, José Luis. Nuestra democracia es una democracia débil, es una democracia, estamos viendo 10 y pico de candidatos, es verdad, un debate débil, por cierto. Consecuentemente, encargar ese tan importante timón que puede permitir que este barco llegue a salvo
a personas jóvenes que se merecen todo el respeto, pero que infortunadamente no tienen todavía la claridad suficiente para poder entender y que son fácilmente influenciables, es un punto, a mi modo de ver, no apropiado. ¿Crees tú que el discurso anticorreísta de decir no voten por Arauz porque vamos a convertirnos en una Venezuela es un tema de campaña o cómo lo ves tú? Yo lo veo, te soy franco, José Luis, con enorme preocupación. Vimos, respetando obviamente todos los pareceres políticos, pero viendo los hechos objetivos, pudimos apreciar como pocos meses atrás el expresidente Correa estuvo en Venezuela avalando un acto democrático, entre comillas, dado en ese país. Vemos su candidato local, que es un pupilo de él, de alguna otra manera, ¿es verdad? Entonces, entender que este grupo político denominado o encabezado, liderado por Arauz, pero respaldado sin duda por el expresidente Correa, tiene ese norte, ¿no? Tiene ese norte y tiene un origen, que es el Foro de Sao Paulo. Correcto. ¿Es verdad? Un foro que es más ideológico, porque no es una estrategia, es un tema ideológico. Es un odio hacia al capital y una aferración a lo que es ni siquiera un comunismo, sino un socialismo cubano, a lo cubano. Porque si tú me dices, vamos a seguir el socialismo europeo, no todo, pero socialismo moderno, podría pasar por socialismo en base a lo cubano. Ahí es donde no logramos entender qué pasa con nuestros pueblos latinoamericanos. Sí, yo creo, José Luis, que en el caso del Foro de Sao Paulo, que es el origen de esta corriente, ¿no? De esta corriente, se da a raíz de la caída del muro de Berlín, ¿es verdad?, de la desintegración de la Unión Soviética y de la preocupación en Cuba de sentirse solo en el continente. Entonces ellos, digamos, con el apoyo del Partido Laboral Brasilero, desarrollan este foro en el año 90, en el cual buscan reinventarse, porque llegan a la conclusión que para llegar al poder ya no está de moda las armas, como fue la Revolución Cubana, sino es un personaje carismático. Correcto. Que llega a la gente democráticamente, pero una vez ya llegado al poder, parte de su estrategia, es verdad, de su reinvención, es mantenerse vía constituyente. En otras palabras, en mi modesto criterio, se utiliza la democracia para estos fines, que estamos viendo, José Luis, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, estamos viendo en el caso de Bolivia, que es un caso aparte por la influencia de ciertos negocios de naturaleza muy cuestionable, por cierto, pero que contribuyen a que su economía se mantenga. ¿Sí? Estamos viendo los resultados. Estamos viendo Argentina, Gerardo. Yo creo que Argentina es un triste ejemplo de seguir el mal ejemplo. Justo. Digámoslo así. Muy bien, Alberto Fernández, quien fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, llega por el voto popular. Sí. Una cosa que uno no puede comprender, como un pueblo, un país que fue una potencia mundial en los años 40, fin de los 40, el rey de los commodities, pues de manera propia diga, venga, ¿dónde me suicido? Por favor, deme en el cadalso. Coincido contigo. Y no solamente eso, sino que su binomio sea, José Luis, una persona cuestionada en muchos aspectos. El voto es por ella, es lo que estamos hablando acá. O sea, el voto no es por Andrés Arauz, es un señor desconocido, respeto a él, no sé nada de él. Mira, yo quisiera, si es que nos escuchan a gente de su campaña, que nos contacten, porque me quisiera entrevistarlo y conocer más de él, sus orígenes, su pensamiento, qué se educó, cómo ganó, qué piensa hacer, porque quiero saber más de él. Y me decepcionó no verlo en un debate, partiendo de eso. Claro, muy preocupante, porque un debate es tan importante, José Luis, porque es una gigante oportunidad para que la gente conozca tu pensamiento. ¿Cuáles son, a dónde vas, no es verdad? ¿Cómo lo vas a hacer? Por cierto, ¿cómo que no se vio en el debate? Porque los señores candidatos, salvo excepciones, por cierto, expresaron qué es lo que van a hacer, pero nunca nadie lo dijo con profundidad y con seriedad cómo lo va a hacer. Créeme, José Luis, y volviendo a tu pregunta inicial, el tema de la dolarización es fundamental protegerla. Es algo realmente muy importante. Pero uno no puede protegerla vía decreto. Exacto. Hay factores fundamentales y esto tiene que entender el pueblo. Al nosotros no poder imprimir sucres, la moneda que teníamos antes, o rumiñahuis, o como lo quieran llamar, ¿no es cierto? Porque no se necesita el decreto solamente, se necesita ciertas acciones económicas que bordeen y que blinden este sistema, como es captar inversión extranjera,
captar inversión nacional, que la gente ecuatoriana de ciertos recursos no le tenga miedo al Ecuador, no compra sus bienes afuera, no ponga sus capitales afuera, que reparten los bienes, pero no por decreto, sino porque sea atractivo. El turismo, un turista deja el taxi, un Airbnb, un restaurante, no podemos obligar, tiene que darse ciertas políticas de Estado para mantener esta valorización, que es fundamental. Y también tenemos que ver la habilidad, porque estamos viendo un escenario político donde no vamos a meternos en encuestas, pero se puede ya saber más o menos quién va a ganar, quién va a quedar segundo o quién podría estar en segundo y tercero. Dos tendencias completamente opuestas, donde el Ecuador tiene que debatir no solo la dolarización, es muy grave lo que está pasando. Y a mí, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Nuestro nivel de educación. Claro. Y el voto emotivo, ese voto sensorial, ese voto no pensado, no analítico. Pero fíjate que hace 4 años, yo creo que Guillermo Lasso, que era un líder, un personaje que se le juzgaba que no tenía carisma, que ya llegó, se dice que se habla de un posible fraude, digamos que no hubo fraude, ya quedó segundo con un pequeño décimas de porcentaje. Sin duda él estará en la segunda vuelta compartiendo esto, yo creo que seguramente con el candidato correísta, que es como se ven las encuestas. ¿Cómo ves tú el panorama en cuanto a los mercados? Los mercados están paralizados, ¿qué están esperando? Claro. Obviamente están esperando, José Luis, los resultados y que el presidente ganador les genere confianza. Como tú bien anotas, y es fundamental entender, nosotros no tenemos moneda propia en buena hora, es verdad, 21 años lo hemos demostrado que ha funcionado, consecuentemente dependemos del ingreso de capitales. Y los capitales son como los comensales, van donde son bien recibidos. Totalmente. Consecuentemente, si es que hay una tendencia política que les incomode, que no les genere seguridad, no van a venir, y eso va a contribuir a que la dolarización se vaya desinflando, digámoslo así, ¿no es verdad? Más bien es lo contrario. Debemos entender que el más importante termómetro político es el bolsillo. Y la dolarización ha funcionado en el Ecuador 21 años. Y tiene que seguir funcionando, obviamente, en base a un voto responsable, ¿no es verdad? Y a un manejo político inteligente, apropiado, que contribuya a que el tema del gobierno político, si tú me permites, por supuesto. Tres reflexiones, ningún candidato, salvo algunos, y bueno, puede ser por el tiempo también que no pudieron en el debate, pero fíjate tú que el tema político, a mi modo de ver, reviste 3 elementos muy importantes para que el Ecuador pueda salir a flote, ¿no es verdad? Primero es la parte económica, que implica ser competitivo tributariamente a nivel mundial. Un ejemplo, bajar el impuesto a la herencia a 0. El impuesto a la herencia no le genera mayor rédito al país. Sin embargo, qué interesante puede ser para atraer capitales estables, ¿no es verdad? Que queden en el país. La reducción del ser eficiente en la parte presupuestaria con el sector burocrático. Ahí tenemos también muchos elementos para ir buscando descuento, menos peso, ¿no es verdad? Porque ahí hay mucha grasa, ¿no es verdad? No hay eficiencia. Y el otro elemento en la parte económica es la austeridad, José Luis. Es lamentable cómo el país derrocha los recursos, tanta historia, ¿es verdad? El otro elemento, José Luis, es la parte de educación, que tú muy bien la notas. La educación va relacionada con la corrupción. La educación va relacionada con un voto poco inteligente, poco reflexivo. La educación va relacionada con la pobreza. Consecuentemente, el gobierno debe pensar en un sistema educativo acorde a esta era, ya no el memorista del siglo pasado, sino un nuevo sistema educativo, enfocado por supuesto en valores, enfocado en respeto desde mi punto de vista a la naturaleza, pero también marketing digital, inteligencia creativa, ¿no es verdad? Oratoria, capacidad de comunicación, negocios. La educación debe enfocarse, José Luis, en mi opinión, ya no a buscar empleo, sino en desarrollar emprendedores. Y el otro tema es el social. El social es muy importante, no en función de la redistribución de la riqueza, porque es quitarte a ti para darle a otro, y eso no es... Eso no es equitativo. Eso es robar, eso no es correcto, pues. Es creación de la riqueza, eso es lo importante. Y cuando tú partes de la creación de la riqueza, te das cuenta que es abundancia, que es un tema de orden mental, más oro ha salido de la mente del hombre que de las minas de la tierra. Increíble. Consecuentemente, ¿sí?
lo que se debe pensar es que haya menos pobres y que suban, es verdad, socialmente, pero respaldados por el tema educativo. Y todo esto, José Luis, bueno, sobre la base, por cierto, si me permites, dos ideas pequeñas, es que en esta nueva era lo importante ya no son los títulos académicos, ni tampoco son las posesiones, es la persona, es la marca personal, es la consistencia entre lo que piensas, dices y haces. Eso genera credibilidad y adicionalmente, en mi opinión, tu sentido de aporte a la sociedad. Lo que vale es el dar, el contribuir a la sociedad, y la sociedad se encargará de compensarte, ¿no es verdad? Y para terminar la reflexión, todo esto embarcado dentro de lo que es ataque a la corrupción y todo lo que tiene que ver también con el tema de la función judicial. Porque si hay una persona que comete un acto delictivo y la función judicial es débil, o sea, ¿de qué nos sirve? De nada, pues estamos mal. Entonces, yo creo que esos son los elementos fundamentales. Y obviamente, implícitamente, es obvio el tema de la salud desde el punto de vista de la pandemia. Sin embargo, creo yo que más allá del COVID y más allá de esta pandemia, hay una pandemia mucho más grave, que no existe una vacuna inmediata, que es, lamentablemente, lo digo con respeto, pero con enorme sinceridad, es el socialismo del siglo XXI. Un mal que ha causado enorme daño a la sociedad. Yo te invito a reflexionar, José Luis, lo malo, lo dañino que es al ser humano acostumbrarle a que viva del regalo estatal. Lo haces débil, lo haces dependiente, es indigno. No le haces que se fortalezca como ser humano para desarrollarse y lo tienes controlado. Lo tienes controlado. Amén del voto. ¿Es verdad? Eso, desde mi punto de vista, es algo... sí, definitivamente, estoy de acuerdo contigo, el cáncer de América Latina ha sido definitivamente el populismo. Sí. El voto clientelar, el voto emotivo, el voto por el caudillo. Esto viene ya de la época de Perón, digámoslo así. Lo hemos visto en la historia. Hablamos de la Argentina en su momento y vuelvo a topar el tema de la Argentina como un país, el ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Claro. Venezuela, evidentemente, le veía al presidente Correa que hablaba en una entrevista antigua, hace 2 días veía un viejo video que él hablaba de cómo estaba Venezuela antes y que Chávez vino a mejorarla y que ahora está más o menos. O sea, Venezuela no era un paraíso, definitivamente, como todo país del mundo, no era perfecto y había corrupción, pero un país que había progreso. Las grandes fábricas de vehículos americanos estaban ahí, la General Motors tenía un auto, la Ford Motor Company, Coca-Cola, en fin. Sin embargo, vemos, están ahogándose junto a la fuente. Y lamentablemente, aplicando esta receta del Foro de Sao Paulo, Argentina está cayendo en lo mismo. Los capitales, ya no solo los capitales, la gente se está yendo de Argentina, los talentos se está yendo de Argentina. Vamos a entrar, nosotros estamos a pocos días de las elecciones, guiemos un poco a nuestra gente, hablemosle a los líderes de las casas, a los grupos familiares, al líder de hogar, al padre de familia. ¿Qué sugieres? ¿Cómo tienen que hablar para determinar por dónde debe ir el voto? Bien, José Luis, una muy buena pregunta. El voto no es emocional, como tú bien anotas, el voto es una enorme responsabilidad, no es un juego. El voto y el líder de la familia debe guiar a su familia a que tome una decisión en función no solamente de su núcleo familiar, sino de un país. El voto no puede ser de odio hacia nadie, ¿es verdad? Sino debe ser más bien un voto profundo, analítico y aprendiendo de la historia. O sea, la historia es tan objetiva, ¿es verdad? Mira, la única moneda en el mundo que ha permanecido es el oro, la única, miles de años. ¿Por qué? Porque no es imprimible, porque es escasa, ¿no es verdad? Porque está fuera del alcance de los gobiernos. Mira tú el grave problema económico que hay en Venezuela, mira el grave problema que vivimos en el Ecuador, nadie nos contó, lo vivimos, fruto de un manejo inapropiado de una expansión monetaria. Si es que una tendencia política busca apuntalarse en la moneda electrónica como una herramienta que le permita cumplir sus ofertas de campaña, yo me temo, José Luis, que el dólar estaría realmente en grave riesgo. Entonces, el padre de familia, que se entiende tiene más experiencia, conoce un poco más de la vida, ha leído más, ha viajado más probablemente, debe contar esto a sus hijos y decirles: queremos esto.
¿Qué le pasó? ¿Qué hizo bien Ecuador para no caer en Venezuela cuando el plan, el trazado de Chávez, Correa lo siguió al pie de la letra? La gente dice, pero claro, no podemos comparar la situación de Ecuador con Venezuela. ¿Qué factores crees tú que fueron determinantes para que estas figuras que tenían una línea de pensamiento similar hayan hecho que Ecuador no haya caído en Venezuela hace 4 o 5 años? Claro, la palabra mágica, clara y contundente es el dólar, no es otra. ¿Fuerzas Armadas? Yo te diría que también, o sea, la clave, el dólar como moneda, ¿es verdad? Y quizás una fuerza armada mucho más responsable, más seria. Yo diría también, quizás el Ecuador, como tenía un precio alto de petróleo y un dólar que le mantenía su economía, eso pudo haber contribuido a que el país en esa época no caiga en otro tipo de tentaciones, me refiero a los gobernantes y ya tratos terribles, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que ese puede ser un factor diferenciador. Sin embargo, yo creo que este gobierno, el gobierno ya saliente, sin querer defender ni mucho menos, pero siendo muy objetivo, me parece a mí que hizo bien en distanciarse de la revolución ciudadana. A mi modo de ver, ese es un elemento valiente del gobierno saliente. 2, reformaron el Código Orgánico Monetario y Financiero, que permitió derogar la moneda electrónica. Ahora vemos el riesgo que la quieran revivir, ¿no es verdad? Y 3, yo creo que ese distanciamiento, ese nuevo norte, esa brújula que tomó el gobierno actual, nos dio algo que es muy importante, José Luis, que es libertad, que es tranquilidad, que es poder opinar, obviamente respetando el pensamiento ajeno, ¿no es verdad? Sin hacer acusaciones a nadie, pero creo que es sólido exponer tus puntos de vista en función de las experiencias. Yo considero que vemos. De las cosas más tristes del gobierno de Rafael Correa fue eso, justamente la persecución y la intolerancia. Claro. Periodistas, medios, empresas, empresarios, gente, sé de miles de casos de personas que alguna vez opinaron algo en Twitter y le llamaban a su familiar que tenía un trabajo, un cargo público, para que le llamen, le digan, terrible. Sí, yo también rescato muchas cosas del gobierno de Moreno. Me parece que se demoró mucho en descorreizar muchas cosas, mantuvo muchos personajes turbios todavía por un buen tiempo. Sin embargo, le doy crédito. Qué pena que la parte económica saludable y ágil llegaron los 2 últimos años, tal vez 2 años y medio, porque al comienzo pasaron ministros de tinte correísta, como los que vimos en un comienzo, y que son partes del equipo económico de Arauz ahora. Sin embargo, bueno, al Ecuador le viene un momento muy importante. No será la última vez, Gerardo, que conversemos. Quisiera que finalicemos, pasó el tiempo rapidito, mira qué interesante la conversación, que des un mensaje concreto, un consejo claro a las personas que nos ven en función de lo que se viene. La democracia permite que cada quien vote por quien uno quiera. Correcto. Tiene sus peligros, pero es la democracia. Y siempre se dice que la peor democracia es mejor que la mejor de las dictaduras. Correcto, sí, José Luis. Yo primero te felicito por tu programa, te agradezco y quedo siempre a las órdenes. Y atendiendo tu comentario, mi mensaje es al pueblo ecuatoriano, a las personas, a los jóvenes principalmente, votemos con responsabilidad, votemos en función de un país próspero, entendamos que el bien más importante que tiene el ser humano es la libertad y que el dólar ha funcionado en nuestro país. No expongamos un tema tan importante que va atado a todo, sin lugar a dudas. Muchas Estimado gracias. Gerardo, muchas gracias. Gracias. Amigos televidentes, vamos a seguir la próxima semana con estos temas, ilustrando, guiando, no tomando partido por alguien. E invito a todos los candidatos que quieran de alguna manera participar en este programa, contacte con la producción de Telesucesos. Este programa está así, está a las órdenes para quien quiera opinar, debatir, comentar y contarnos cuáles son sus propuestas. De mi parte es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.